todas y todos los que nos acompañan en este lanzamiento de la base de datos con ciertos 1995. Yo soy Daniela Fugli, soy académica del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado y estoy aquí junto al equipo que trabajó en este proyecto, un proyecto que esperamos sea de utilidad para investigadoras e investigadores musicales, pero también para todas las personas que se interesen en conocer un poco más de manera interactiva. Primero que nada voy a pasar a presentar al grupo totalmente interdisciplinario que me acompaña. Tenemos aquí a Johnny Rebeco, él estuvo a cargo del diseño de software de esta plataforma. Johnny es ingeniero electrónico de la Universidad de Concepción y actualmente es líder del área de soporte y diagnóstico del grupo de software del Observatorio ALMA. También nos acompaña Juan Pablo Gil, quien diseñó la interfaz de usuario. Juan Pablo es ingeniero acústico de la Universidad Austral y magíster en modelación matemática de la Universidad de la Frontera. Del Observatorio Paranal, pero además es músico, intérprete de guitarrón, cultor del canto a lo poeta y miembro de Creadores del Pueblo. Ya como parte del equipo musicológico que trabajó en la plataforma, nos acompaña Constanza Toledo. Constanza participó como asistente de investigación en este proyecto. Ella es licenciada en música e intérprete musical con mención en violín de la Universidad Católica. Como violinista ha participado en actividades nacionales e internacionales y también como profesora en proyectos de artistas infantiles y juveniles. Y recientemente, o ya no tan recientemente, hace unos años ya que está ingresando al mundo de la investigación, como verán más adelante. Y por último, nos acompaña Sergio Araya. Sergio fue asistente de investigación desde que este proyecto partió el año 2017, siendo el que más tiempo lleva en el proyecto. Sergio es licenciado en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y titulado del Magíster en Musicología Latinoamericana de nuestra universidad. Ha publicado en Chile y en España principalmente sobre temas vinculados a los estudios de la música popular. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer a todos los que han colaborado en este proyecto. Si bien no voy a poder nombrarlos a todos por su nombre, porque serían muchísimas personas, sí quisiera partir agradeciendo a la Universidad Alberto Hurtado, que acogió y albergó esta base de datos en su página institucional, que nos ha apoyado también con la difusión de esta herramienta, ya que más allá de este lanzamiento, nuestra idea es que la herramienta ojalá sea útil y se ocupe y vaya creciendo también y evolucionando con el tiempo. También quisiera agradecer a mis tesistas, ayudantes de investigación, colegas musicólogos y estudiantes del Magíster en Musicología Latinoamericana del Alberto Hurtado, todos los cuales vieron fases previas y preliminares de la base de datos y fueron haciendo comentarios y sugerencias que nos fueron muy útiles. También entre los titulados del magíster, cómo no agradecer a Claudia Kalex, que estableció el contacto entre el grupo musicológico y los ingenieros del área de software. Sin ella, quién sabe cómo hubiera sido el resultado de esta base de datos. Y, por supuesto, a Cecilia Estudillo, jefa del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional, que por su apoyo constante con toda la búsqueda de materiales y muy especialmente la inventarización del archivo de la agrupación musical Ana Cruza, para lo cual tengo que agradecer también muy enfáticamente a Eduardo Cáceres. Por último, también agradecer al Goethe Institut que nos dio acceso a su archivo institucional. Ahora quisiera mencionar brevemente cómo se gestó este proyecto para luego irle dando la palabra a mis colegas. Finalmente esperamos tener una conversación con todas y todos ustedes, para lo cual desde ya pueden ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios en el chat. Después nosotros las iremos recogiendo para la discusión. Como breve introducción, esta base de datos surgió en el marco de mi proyecto Fondesit, titulado Espacios Alternativos de la Música Contemporánea en Chile entre 1945 y 1995. El proyecto partía de la premisa de que la música docta de este periodo en Chile se había contado
sobre todo desde la perspectiva de los logros de la Universidad de Chile, sobre todo su Conservatorio Nacional y su Instituto de Extensión Musical. Como las narraciones sobre la historia de este periodo habían sido en gran parte escritas por personas que formaron parte de la Universidad de Chile, era algo así como una institución que replica una historia sobre sí misma. Yo, en investigaciones previas sobre la vanguardia chilena, ya había visto que existían una serie de otros que se estaba haciendo música que por diversas razones no habían ingresado a la historia, digámoslo así, oficial de la música chilena. Entonces, el punto de partida del proyecto fue reunir materiales que permitieran ampliar nuestro conocimiento de la vida musical chilena de este periodo desde el trabajo que realizaron otras instituciones y otras personas, por ejemplo, los institutos chileno-británico, chileno-francés y chileno-alemán de cultura, el Instituto Goethe desde su fundación en Chile en la década del 60, pero también asociaciones independientes como el Ensamble Bartók y la agrupación musical Anacruza, entre muchas otras. Los conciertos que fuimos recopilando van desde eventos en salas de conciertos prestigiosas hasta conciertos en colegios, iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que reunimos fueron principalmente programas de conciertos, reseñas de prensa, a lo que se agregó una fuente que quizás paradójicamente viene de la Universidad de Chile, como es la Revista Musical Chilena. Esta revista, desde su creación en el año 45, contó con una muy nutrida crónica musical que luego se fue, digamos, achicando a través del tiempo, pero en sus primeras décadas había una gran información ahí de los eventos, no solo que realizaba la universidad, sino también que se realizaban en otros espacios. Entonces, en base a estos materiales, la crónica de la Revista Musical Chilena, el archivo del Instituto Goethe, el archivo de la agrupación musical Anacruza y otros diversos fondos que alberga la Biblioteca Nacional, se procedió a ordenar y sistematizar toda esta información, para lo cual trabajaron Sergio Araya y Gerardo Marcoleta, a los que después se sumaron Constanza Toledo, Diana Alexis Echavarría y Daniela Nieto. De esos archivos vienen los datos que en estos momentos están subidos a la herramienta, la cual obviamente podría todavía amplificarse mucho más, por ejemplo, si se subieran programas de concierto de archivos regionales, dígase lo que pasaba en Concepción, La Serena, Valparaíso, etc. Ahora, la idea de desarrollar una base de datos que permitiera sistematizar estas informaciones tenía que ver con varias cosas. Primero, con darnos cuenta que, más allá de mi interés personal en la música contemporánea, aquí había información de diversos estilos musicales. Desde la música antigua al jazz experimental había de todo. Entonces, se hacía interesante poner estas informaciones a disposición de investigadoras que quisieran preguntar otras cosas sobre este periodo, responder otras preguntas, y para eso lo ideal era hacer una plataforma virtual. La idea inicial era aprovechar desarrollos actuales de las humanidades digitales, y en sus inicios en el proyecto hablamos de Big Data, si bien Johnny rápidamente nos explicó que nuestros datos le faltaban varios ceros para entrar en los datos que no puede procesar el intelecto humano manualmente. Entonces ahí entendimos que no era Big Data, pero que pese a eso sí era posible este material sistematizarlo de tal manera que un investigador pudiera cruzar categorías para hacer preguntas complejas, es decir, no solo buscar eventos, sino que dentro de los eventos preguntarse por lugares, fechas, perspectiva de género, cruzar fecha por lugar e instrumento, etc. Dicho eso, ya creo que es el momento de darle la palabra a Johnny. No sé, Johnny, si tú quisieras contarnos un poco más sobre cómo fue tu participación en el proyecto, las decisiones que hubo que tomar, los desafíos a los que nos enfrentamos para ir sistematizando esta gran cantidad de información. Primero, gracias, Daniela, por la oportunidad de trabajar en este proyecto, que lo encontré súper interesante y particularmente enriquecedor para mí, en particular salir un poco del área el área meramente técnica, en particular un observatorio astronómico donde la parte está totalmente orientada a ciencias versus lo que es un poco ir al área de humanidades, que me gusta bastante.
En cuanto a desafíos, yo creo que los principales desafíos fueron compartidos contigo en realidad. Eh, Porque en primer lugar creo que como todo proyecto interdisciplinario, uno de los grandes desafíos es lograr un lenguaje común de uno entender los conceptos de la otra área que uno de repente desde el punto de vista del ego en su área en particular, tiene una perspectiva totalmente distinta de lo que realmente significa. Tú pusiste muy divertidamente el ejemplo de Big Data, pero me acuerdo de un montón de casos donde, no sé, me decías, por ejemplo, mira, este es el autor de la canción. No, es el compositor de la canción. ¿Ok? Y un montón de cosas que pueden ser súper simples para alguien que viene del área, pero que en realidad son conceptos que tuvimos que ir afinando durante el periodo en que fuimos tratando de llegar a la segunda parte, que es de la más complicada, que no solamente es el qué, sino el para qué. Porque si bien el qué era relativamente sencillo de entender, que era, tengo un montón de datos que quiero digitalizar y meter en una base de datos que sirva para hacer cruces de información, en lo que nos demoramos bastante es entender un poco el para qué y el cómo en sí. Pero, ok, ¿qué preguntas se quieren hacer? ¿Qué preguntas se quieren responder? ¿Qué datos quieres cruzar? Porque básicamente la estructura que se le puede dar a una base de datos va a depender bastante de qué es lo que quiere, la información que quiere sacar la persona. Eh, y lograr aterrizar eso, yo creo que también fue un trabajo súper iterativo y que estuvimos haciéndolo durante todo el proyecto. Eh, Otro desafío yo creo que bastante interesante fue eh, el tener todo un armado jerárquico de más o menos cómo funciona, de que cada canción tiene un compositor que puede estar en un grupo, no puede estar en un grupo, etcétera, etcétera. Quedó súper bien armadito hasta que llegó el punto de la cruda realidad, donde básicamente, bueno, Sergio, Constanza y más gente estuvieron metiendo realmente datos en la plataforma y fueron dando, yo creo, cabezazos de tratar de entender, ok, ¿cómo hago esto en la plataforma que se me dio? Porque de hecho la plataforma no cubría todo lo que se estaba esperando. Me acuerdo en particular los casos donde estábamos buscando eventos y yo te decía, ok, no puedo pillar un evento, ok. ¿Y cómo se llama ese evento? Es que no tiene nombre. ¿Ah? Ok, entonces, ok, ¿cómo lo diferencio? Ok, lo diferencio por el año, por dónde fue y todo ese tipo de cosas también. Ok, o participó un cierto grupo en este concierto. Ah, perfecto. ¿Y quién nos toca en ese grupo? No sé, no se sabe. Y tú después de repente decías, ¿cómo no se sabe? Y claro, miraba la imagen que a veces servía de base de todo lo que el trabajo que tenían que hacer las personas que estaban llevando la base de datos y vi que era una tarea titánica en realidad de poder abstraer y obtener la información que estaba ahí, darle una forma y tratar también de enchufársela básicamente a la base de datos y fue un trabajo conjunto yo creo súper rico de interacción, de feedback, de saber, ok, ahora entiendo bien tu problema y vamos modificando y vamos ajustando las cosas del punto de vista de que sea como súper óptimo para ti y más fácil meter la base de datos y por otra parte seguir pudiendo responder las preguntas que eran los que nos habíamos planteado originalmente. Eso fue una continua evolución de la base de datos y una continua evolución también de lo que estábamos haciendo. Eh, y creo que principalmente creo que esos fueron como los grandes desafíos. Para mí fueron desafíos igual entretenidos, que fue un gusto trabajar con ustedes, entonces es de ese tipo de desafíos que es bien agradable tener y creo que fue enriquecedor para mí tener. Gracias, Johnny. O sea, yo creo que para nosotros fue tan enriquecedor como para ti o más, porque también nos permitió también pensar a nosotros como musicólogos en la limpieza con la que uno debiera trabajar los datos, que a veces es cierto, uno desde su mirada humanista del mundo a veces incluso uno puede sacar conclusiones erróneas en un proyecto
que no tenga nada que ver con humanidades digitales, un proyecto totalmente cualitativo, por asumir que dos cosas son una misma y mezclar categorías y no pensarlo bien. Entonces creo que esa experiencia queda, y bueno, y siguió quedando en la medida en que fuimos editando también en la base de datos, viendo errores que habíamos cometido en el camino, y así ha sido un gran aprendizaje. Así que yo creo que igual probablemente después puedan haber más preguntas hacia ti. Quizás ahora puedo pasar a hacerle una pregunta a Constanza, como para ir entrando un poco también en la conversación sobre el material que está en la base de datos. Constanza, tú trabajaste tanto en la inventarización del archivo de Anacruza como después también en la base de datos propiamente tal. Quisiera ver si desde tu perspectiva podrías contarnos dónde ves tú la riqueza mayor de este material, o las cosas nuevas, las nuevas luces que nos da sobre la música chilena en la segunda mitad del siglo XX, desde tu perspectiva. Sí, en realidad yo me siento súper privilegiada de haber podido trabajar viendo el material, porque obviamente cuando hablamos en la base de datos ya deben haber alrededor de 2000 eventos ingresados. Es como difícil imaginarse la cantidad de documentos que se tuvieron que revisar para poder ingresar todos los eventos. Y creo que, bueno, obviamente ya lo habías dicho, pero creo que es crucial poner a la Cecilia Astudillo como el centro de todo este proyecto, porque en realidad su aporte fue enorme, y la ayuda que nos dio para poder sistematizar los datos fue en verdad invaluable. Todo el equipo del archivo de música de la Biblioteca Nacional en realidad. Y creo que es súper importante también que la gente que vaya a ingresar a esta plataforma sepa que toda esa información que está viendo es la representación virtual de muchos documentos, cartas, partituras, programas que están disponibles o van a estar disponibles en la biblioteca para revisar en persona, que es una experiencia completamente enriquecedora, por lo menos eso fue para mí, ver manuscritos de partituras, cartas, etcétera. O sea, nos encontramos con de verdad tesoros en esa sistematización de datos. Y después poder ponerlas en esta plataforma para que sea de acceso a todos también es un trabajo súper importante que fue lento, pero ahora que está listo podemos presentarlo con seguridad de que va a ser súper fácil ingresar y buscar lo que se quiera investigar. También, bueno, obviamente yo me concentré más en lo del archivo de Anacruza, que donó Eduardo Cáceres, y ahí también vimos registros audiovisuales que en realidad dieron cuenta de lo importante que fueron todos estos eventos en, bueno, los diferentes periodos en los que se dieron. Obviamente esta base de datos comprende de 1945 a 1995, así que igual es harto, pero los registros audiovisuales, sobre todo de Anacruza, dieron a entender que todos esos eventos en ese momento bueno, de la historia fueron súper cruciales para generar contacto, no solamente porque era difícil ya hacer contacto en Chile, sino que también con otros países de Latinoamérica, con gente que no podía estar en Chile por motivos políticos. Y ahí también, revisando el material, ingresando a los eventos, nos dimos cuenta que el Goethe Institut fue un espacio no solamente clave para el desarrollo de la música de cámara en Chile, contemporánea o no contemporánea, sino que como espacio de encuentro para compositores, intérpretes, musicólogos, etc. Entonces, todo esta base de datos en realidad representa también eso, o sea, como la persona que ingrese con ese propósito, con tratar de investigar sobre ese periodo de la historia, se va a encontrar con mucha información sobre eso,
súper diversa también, y ojalá que en el futuro que esta base de datos siga creciendo para fortalecer esa misma conexión latinoamericana y dentro de Chile. Eso más o menos tengo que decir. Gracias, Constanza. Yo creo que ahí tú tocas un tema bien importante, que es la parte humana detrás de los datos. O sea, por algo estamos hablando de humanidades digitales, y si bien hay todo un tema que es bastante, digamos, técnico, en la metodología de este proyecto que hoy presentamos, detrás de eso, claro, hay historias de vida, hay exilio, hay dictadura militar, hay exilio también de los emigrantes que llegaron a Chile por ser emigrantes de la Guerra Civil Española o del nazismo. O sea, la historia de la segunda mitad del siglo XX chileno está muy cruzada también con temas bastante importantes de la historia del Chile contemporáneo propiamente tal. Entonces, todo eso también se refleja en este material de diversas maneras, en las que podríamos también profundizar en otro momento. Y claro, efectivamente, en la base de datos, por lo menos si ven la parte de enlaces, está ahí también el inventario del archivo Anacruza que se hizo, y ahí pueden ver la cantidad de correspondencia que hay, que uno puede consultar en el archivo, los manuscritos de partitura, etcétera. Ahora quisiera darle la palabra a Sergio. Sergio, tú que, como ya mencioné, estuviste desde el inicio de este proyecto, viniendo, en tu caso, más bien de los estudios de la música popular. Varias veces conversamos sobre las impresiones que a ti te causaba ingresar en este mundo de los intérpretes doctos, que en parte tenía que ver, en parte no, con enfocados en músicos populares. Entonces, no sé qué nos podrías contar tú, quizás especialmente con énfasis en los protagonistas de la historia que te fuiste encontrando en este trabajo con el material. Hola Dani, ¿cómo estás? Lo primero, me sumo al... No sé si... Ahí te perdí un poquito. Ya, vale, gracias. Lo primero, sumarme a las felicitaciones a todo el equipo de trabajo por este tremendo logro, ¿verdad?, que está detrás del proyecto iniciado por Daniela. Tal como dijo ella, yo estoy desde el comienzo y es un tremendo privilegio haber conocido todo el proceso de que recorrió esta base de datos, porque fue, como dijo Johnny recién, fue un paso a paso muy exigente y esforzado en cada minuto. Y tal como dice Daniela, bueno, yo vengo del área de la música, del estudio de la música popular, y claramente me siento muy privilegiado, muy complacido, porque haber estado trabajando 3 años en esta base de datos implicó para mí acercarme a un objeto de estudio de una manera muy diferente. Es decir, nosotros nos encontramos, y ya lo ha dicho Constanza antes, y la misma Daniela y Johnny, ¿verdad? Nos encontramos con una cantidad de información impresionante que tuvimos que aprender a decodificar y a sistematizar. Entonces, la primera gran lección para mí fue empezar a acercarme, a tener un acercamiento de verdad en su real dimensión, tanto con la obra como los compositores que yo estaba estudiando. Y ahí surgió principalmente, por ejemplo, al momento de registrar los eventos, de los que se desprenden los intérpretes que participaron en todos los eventos, surgió el primer gran desafío, que tiene que ver con la información que vamos recabando o la poca información que íbamos recabando de cada uno de ellos. Entonces, eso si yo lo hago, lo miro comparativamente con mi área de especialización, que es la música popular, de verdad fue un desafío tremendo, porque básicamente la música popular tiene distintas formas de acercamiento, ¿no? La música popular puede tener hoy día mismo una gran cantidad de datos que vienen de distintas fuentes. En este caso, fue bastante más acotado el campo que teníamos para trabajar, y fue muy exigente esto, pero la verdad es que fue muy enriquecedor. Yo diría que desde el comienzo, incluso hasta cuando terminamos el proyecto ahora en enero recién pasado.
Para mí, en lo personal, fue un constante aprendizaje, nada lo puedo dar por hecho. De hecho, finalmente, Daniel hablaba recién de que este tremendo proyecto Fondesit genera una nueva instancia de investigación en la que estamos trabajando ahora y que ella se va a referir puntualmente más adelante. Pero en lo personal yo diría que es eso. A mí me permitió acercarme al proceso de investigación de una manera totalmente diferente a como yo lo venía haciendo en mi área de acción. Gracias, Sergio, por tus comentarios. Bueno, hay mucho que podríamos comentar también aparte de lo que tú decías, y pronto vamos a ya compartir, digamos, pantalla y poder mostrar también la herramienta, pero quizás sería bueno que esta parte la introdujera Juan Pablo, que fue justamente la persona a cargo del diseño de la interfaz de usuario. Quizás tú quieras contarnos cómo funciona, pero también, no sé, las decisiones que hay detrás de eso para que ya vayamos entrando, digamos, en materia. Aprovecho de comentar que ya hemos recibido algunas preguntas bien interesantes que efectivamente tuvimos que ir pensando, así que las estamos guardando para cuando hagamos el diálogo con todos ustedes del chat. Ok, bueno, primero que nada agradecer a Daniela por la invitación. Fue una experiencia muy agradable y grata trabajar en este proyecto, ya que pude combinar mi rol de músico y rol de ingeniero, colaborando en esto que creo que es un muy buen aporte. Y bueno, algunas notas iniciales. Me cuelgo lo que decía Sergio, que sistematizaron la información de tal manera, el grupo de Daniela, Constancia y Sergio, con el lenguaje, los términos, y pudieron hacerlo compatible con una ontología de base de datos que diseñó Johnny. Entonces el trabajo que tomé yo ya venía bastante curado en ese sentido, lo que se agradece mucho al momento de diseñar una interfaz. Quisiera compartir pantalla, si me permiten. Ok, se ve la pantalla, me imagino. Ok, genial. Bueno, son muy pocos slides, después vamos a ir al sitio como tal. Bueno, en base a lo que decía recién, tenía tres metas principales en esta base de datos teórica que ya tenía Johnny, junto con los conceptos que ya habían definido los musicólogos. Una es presentar una interfaz liviana de fácil uso por distintos usuarios, distintas personas. El segundo objetivo era proveer una serie de filtros de búsqueda bastante elaborados y avanzados para poder hacer consultas bien complejas, como vamos a ver. Y el tercero es que la magia que comentaba Constanza sobre las joyas que se encontraban dentro de cada uno de los eventos pudiera mostrarse, que no se restaran. Entonces, con esos tres objetivos hicimos esta interfaz de usuario, que fue un proceso bien iterativo con Daniela e incluso Johnny también comentando, y a través de Daniela con Sergio y Constanza. Bueno, obviamente la interfaz de usuario es compatible con el sitio web de la Universidad Alberto Hurtado, con la parte visual. También es compatible con varios navegadores y creo que estéticamente también fue del agrado de los participantes de este proyecto. Entonces, a partir de la página de inicio, uno puede hacer una búsqueda rápida, aquí en la izquierda arriba, donde pone, por ejemplo, Juan Orrego Salas o algún autor o algún lugar, el Goethe Institute. Y en ese momento se muestran los distintos resultados. Algunas cosas interesantes es que toda la interfaz tiene una serie de ayudas en línea, si es que alguien tiene duda, para ver cuál es el alcance de cada uno de los campos. Ahí se ve, por ejemplo, acerca de la búsqueda rápida. Otro detalle es que cada una de las páginas que se visualizan uno les puede hacer un link directo, puede copiar la URL y guardarla y enviarla por email, por ejemplo, o en una publicación para ver directamente el resultado de la búsqueda. Ahora, sobre una búsqueda, y aquí viene una de las potencias de este sitio, de esta interfaz, es que uno puede generar distintos filtros.
Puede, por ejemplo, restringir la búsqueda a una década, un decenio, a un grupo de fechas, a un grupo de lugares donde se hicieron las presentaciones. Puede combinar más de un filtro, por ejemplo, que abajo dice Santiago de Chile, pero uno puede poner Santiago y Temuco, perdón, Santiago o Temuco o Osorno, distintos lugares. Y así con todo, con cada uno de los campos de la búsqueda. Lo que va filtrando cada vez más los resultados, y en el momento que quieras saber un grupo de eventos que cumpla algún criterio, por ejemplo, lo que viene después, se puede hacer. En este caso, una pregunta bastante sencilla. En la década del 80, solo con participantes mujeres, ¿qué eventos fueron presentados en Temuco? Ese es el enlace de la búsqueda, y a la derecha está el resultado de la búsqueda, donde se puede ver que efectivamente habían 2 participantes mujeres en cada uno de esos 2 eventos, de esa búsqueda bien concreta. Ok, y la tercera meta era cómo mostrar cada uno de los eventos. Entonces aquí tuvimos varias iteraciones, hicimos hartos intentos, el diseño cambió bastante muchas veces, y finalmente optamos por lo más pragmático, que era tomar como base algunos de los programas, una serie de programas de los que fueron digitalizados, e intentar extraer sus componentes visuales y mostrarlos visualmente. Entonces, la idea de la información del detalle del evento es como si uno viera el programa de un evento, donde salen los participantes, eventualmente puede salir el nombre de la agrupación musical, como Cuarteto Wang, aparece acá, sale el repertorio, las distintas fuentes hacia abajo, y si es que dispone de la digitalización, el escáner básicamente del programa, también aparece abajo. Uno de las páginas o de los servicios que fue evidente que teníamos que crear hacia el final fue toda la lista de participantes, ya sea autores o compositores o intérpretes. Entonces, esto fue como una de las últimas adiciones que hicimos, que visto de atrás hacia adelante era bastante obvia, pero surgió de repente, de hacer un catálogo de los participantes y compositores que están en la base de datos. Entonces, actualmente uno le hace clic, por ejemplo, a Claudio Nice, que está por acá, y aparece un pop-up, una pequeña ventanita, con la información que se dispone dentro de la base de datos sobre Claudio Nice. Acá la información biográfica está, pero en la mayoría de los autores solamente aparece información más simple. Pero ¿dónde está? Ya aparece. Y eso es lo que les quería comentar. Ahora quiero dejar paso a Daniela para que haga una prueba en vivo. Esto no son solo PowerPoints. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo también volví a compartir el enlace para ingresar a la base de datos, por si alguien también ya le dio tanta curiosidad que quiere enseguida, mientras nos escucha, ir viendo de búsqueda. Yo voy a compartir entonces pantalla ya para que veamos la base de datos. Podemos partir viendo algunos de los mismos ejemplos que nos fue mostrando Juan Pablo. Antes de eso, sí, antes de compartir pantalla, quería comentar también a propósito de que Juan Pablo mencionó que se hizo un apartado de personas, que en estos momentos estamos trabajando gracias a un proyecto que fue adjudicado por Fondo de la Música. Seguimos trabajando en una nueva fase de la base de datos que consiste en agregar a la herramienta un apartado o un ítem que funcione como enciclopedia online de biografías de intérpretes doctos chilenos. Esto porque esa fue principalmente la deficiencia más grande que vimos en cuanto a producción del conocimiento. O sea, prácticamente no hay nada de información sobre intérpretes que fueron muy activos, muy relevantes en todo este periodo. Entonces, en estos momentos estamos trabajando en esas biografías que en el marco de este proyecto van a ser unas 50 más o menos, pensando en 30 de mujeres y 20 de hombres, para equiparar que de mujeres sabemos aún menos que de hombres dentro del grupo de los intérpretes doctos, y vamos a seguir entonces avanzando en eso.
La última cosa que quería decir antes de compartir pantalla, porque tengo miedo que después se me olvide, es que, y esa fue ya una pregunta que apareció, que hizo el colega Juan Carlos Poveda, es si pensamos seguir haciendo crecer esta herramienta. Y la verdad es que sí, sería ideal poder ampliarla, ya sea a eventos de otros marcos temporales, eventos con mayor énfasis en la vida musical en regiones, eventos de otros estilos, no tiene por qué ser de eventos doctos, que sirve en realidad para cualquier tipo de evento musical. De hecho, ya tenemos ingresados incluso instrumentos bastante curiosos, digamos. O sea, están ingresados todos los instrumentos eléctricos también, qué sé yo. En el fondo, para que la base de datos siga creciendo, lo que necesitamos es colaborar, y esta es una invitación a todos los que nos acompañan, los que quizás después vean este lanzamiento en YouTube, a que establezcamos lazos, porque para que el proyecto siga creciendo tenemos que generar recursos que tampoco son tan grandes, porque la infraestructura ya está y va a permanecer en el tiempo, pero necesitamos generar recursos humanos que nos permitan hacer el ingreso de datos, y también los recursos humanos que permitan organizar nuevas fuentes de materiales para poder irlos subiendo a la herramienta. Así que, así como pronto la base de datos junto a su logo Fondesit va a tener un logo Fondo de la Música, ojalá después haya muchos más logos de mucha gente que colabore con el proyecto, de otras universidades, por ejemplo, de otras sociedades, etc. Ahí hay mucho que se puede hacer todavía, y esa es la invitación también que queremos hacer el día de hoy. Ahora sí, entonces voy a compartir pantalla. Un minuto. Ya, ahí debieran estar viendo mi Safari. Aquí yo lo que hice fue abrir primeramente las búsquedas que ya hizo Juan Pablo. No sé qué tan grandes se vean, pero por ejemplo aquí tenemos todos los eventos donde figura Juan Orrego Salas, pero también alcances, por ejemplo, Teresa Orrego. Cada uno de estos resultados, que son en este caso 268 resultados, al hacerles clic nos muestran un evento. Y el evento tiene, como decía Juan Pablo, un poco lo que tiene un programa de concierto, ¿no? O sea, dónde se realizó, si hubo alguna institución organizadora, y los nombres de todos los participantes, hayan sido intérpretes o también alguien haya dado una charla, haya hecho diseño escénico, y luego tenemos el repertorio que se interpretó, quiénes lo interpretaron, si es que lo sabemos. Este es un caso ideal porque tenemos todo, y los vínculos a las fuentes de donde procede la información, que en este caso ustedes le pueden hacer clic y desembocan automáticamente en la crónica musical correspondiente en la revista musical chilena. Esto obviamente al investigador le puede ahorrar mucho tiempo, y por eso recojo una pregunta que apareció en el chat también, que es cómo citarnos. Nosotros pusimos un apartado cómo citar justamente porque ojalá que esta base de datos sirva para investigadores, les ayude a no tener que revisar manualmente la revista musical chilena varias veces como hicimos nosotros. Entonces lo que pedimos así humildemente es que ojalá, si se hace una publicación usando esta herramienta, nos citen como, si fueron fuentes, se puede poner el nombre de la fuente y poner que la consultaron en esta base de datos y poner el link. Aquí está el link genérico, pero como mostraba Juan Pablo, uno puede poner el link del evento en particular. Y también se puede citar de forma genérica diciendo, por ejemplo, que tales eventos, tales informaciones fueron consultadas en la base de datos Conciertos Doctos en Chile, y el link a la página. Entonces esas serían dos formas de citarnos que agradeceríamos también que se hiciera. Ya para ir cerrando lo que yo hable, claro, aquí habían otros eventos que mostró Juan Pablo. Aquí, por ejemplo, podemos ver este concierto que fue en la Municipalidad de Temuco.
organizado por la agrupación musical Anacruza, donde se interpretaron obras de diversos compositores chilenos. En este caso, este es un concierto de Cecilia Plaza. Y en este caso contábamos con el programa, por lo tanto ustedes hacen clic y llegan directamente al programa del concierto del cual tomamos la información. Si uno sacara el filtro de mujer y pusiera, por ejemplo, piano-canto, les aparecería también este otro evento, que es el evento de Hans Stein, acompañado al piano por Cirilo Vila, que se hizo en el marco de esta misma colaboración de Anacruza con Temuco. Creo que hasta ahí ya mostré bastantes cosas, quizás ya en este momento podríamos entonces también recoger algunas consultas más del chat. Voy a dejar de compartir, por último después podemos volver a compartir pantalla. Hay una pregunta que quizás la puede responder Johnny, que tiene que ver con qué pasa cuando hay diferentes formas de escribir un apellido. Ese fue un gran tema de discusión. Entonces quizás tú quieres referirte a cómo abordamos ese tema. Sí, mira, la abordamos yo creo que de 3 maneras distintas. Uno, de manera preventiva. En realidad, cuando se ingresaban los datos de los autores, a los editores le aparecía una sugerencia, básicamente se autocompletaba a medida que ellos fueran escribiendo los posibles nombres que ya existían de los autores. Eso evitaba de partida tener dentro de la base de datos en sí un nombre repetido, que es un poquito otro caso, pero algo similar que podría haber pasado. Luego, de manera, ya en la búsqueda en sí, hay 2 maneras de buscar. El caso, por ejemplo, que mostraba arriba de José Orrego, por ahí, es una manera de buscar, que es una manera que es, te busca en toda la base de datos, en distintos tipos de compositor, participante, etc. Pero la otra manera de buscar es por filtro. Y tú puedes filtrar por el nombre de esa persona y a medida que la vas escribiendo, te sugiere también a la lista de personas que cumplen más o menos con el criterio que están en la base de datos. Esa es otra manera, donde estás seguro más o menos que te toca a alguien que corresponde. Ahora, la manera más sencilla y lo que es como está más a la mano es justamente el panel de búsqueda de arriba, donde tú puedes buscar una palabra, pero esa palabra, que puede ser el apellido de alguien, ocupa una búsqueda del tipo fácil, que se llama el tipo difuso, donde tú tienes básicamente una cierta tolerancia a escribir bien o mal el apellido. Es un algoritmo que se llama la distancia de Levenstein, que está aplicado ahí. Y que, bueno, es un tema también el hecho de tener que ajustarlo un poco, porque muchas veces por el hecho de no ser exactamente el mismo apellido, no te puede entregar mucha más respuesta de la que tú estás esperando. Pero tratamos de básicamente ajustar lo más posible el hecho de que si no estás tan lejos escribiendo el apellido, te apareciera una cantidad sensata de resultados dándote el mismo apellido, más o menos el apellido parecido. Por eso cuando buscaste José algo Orrego te aparecieron un montón de otros Orregos también, porque hay gente que podría poner el apellido y el nombre, o después el nombre y la y apellido, etcétera, y eso también es importante para hacer el cruce. Entonces todo eso ya está cubierto ya por cómo se busca la base de datos. Sí, yo creo que a eso se puede agregar también que está el apartado que se llama personas. Perdón, voy a compartir nuevamente, si me lo permiten, mi Safari. Tenemos el apartado de personas, donde si uno ingresa aquí, va a ver, ay, perdón, esto es algo, ya, va a ver aquí todas las personas que me arroja alfabéticamente que están ingresadas en la base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando un compositor con estos ya de los nombres más difíciles de escribir, como Tchaikovsky, que se puede hacer con T, CH, solo con C, qué sé yo,
Igual la otra opción, si uno no le fue bien con una búsqueda de datos, es meterse aquí, ¿verdad? Y revisar si está puesto en la C o está puesto en la T, y ahí van a salir rápidamente de la duda. Y lo otro es que si uno ya hizo una búsqueda simple y aparecieron demasiados resultados, como explicaba Juan Pablo, ahí sobre esos resultados uno puede comenzar a filtrar. Para ir acotando a lo que uno realmente estaba buscando en la medida en que va agregando filtros. Si uno ya no quiere agregar más filtros y quiere hacer una búsqueda nueva, aprieta limpiar y ahí partimos de cero. Ya, luego tenemos otra pregunta que quizás la podrían responder. Ah, perdón, sí, Juan Pablo. ¿Me permites compartir 30 segundos la pantalla para complementar lo que tú acabas de decir? Ok. Supongamos, por ejemplo, que la persona no sabe escribir bien Cirilo Vila y lo escribe con S. Tú buscas y fíjense que aquí abajo en el resultado dice que el participante es Cirilo Vila, al igual que acá el compositor es Cirilo Vila. Cuando tú haces una búsqueda rápida, aparece dentro de los resultados en qué lugar aparece Cirilo Vila. Aparece correctamente escrito y en qué lugar, como participante o como compositor. Aquí no lo tengo, pero aquí lo tengo como instrumentista, por ejemplo. Y aparece Cirilo Vila en el lugar correspondiente a pianista, por ejemplo. Eso solamente. Sí. Otra consulta que había, que la podrían quizás responder Constanza o Sergio, es si se incluyeron las notas al programa en el caso de que las hubiera. Sí, ¿puedo responder eso? Bueno, efectivamente se incluyeron las notas pertinentes. Cuando las había, se consideraron y aparecen en la primera parte, ¿verdad?, de la búsqueda como dato anexo, como observación. Cada vez que hubo un anexo al evento, a la interpretación, o consideramos algo que fuera pertinente o que pudiera servir como elemento aclaratorio, se ingresó como tal. En general, cuando se sacaron cosas extra, fue o del programa mismo o de la revista musical chilena. Así que la información que consideramos relevante la ingresamos como notas o más información. Y si no, si teníamos el programa, en general el programa debiese estar como archivo PDF. Así que sí, la respuesta es sí. Claro, en el fondo, si no está el programa completo con sus notas al programa, quiere decir que nosotros no tuvimos acceso a él. Que a veces pasa, porque a veces nuestra fuente fue una fotocopia de un programa que estaba por ahí en un archivo, y de esa fotocopia solo estaba la página del repertorio, por ejemplo, pero intentamos ingresar todos los documentos, digamos, que ya estuvieran escaneados o digitalizados, ingresarlos como anexos también. Luego, sí. Sí, solo muy breve. Acotar que todos los programas que se digitalizaron son descargables. Así que prácticamente la persona que recurra a la base de datos para consultar va a tener acceso prácticamente a la misma información que nosotros tuvimos en su momento. Claro. Así es. Aquí hay otra pregunta que quizás la puedo responder yo, de mi colega Enrique Vasconcelos, que pregunta si solo son eventos patrocinados por instituciones o también la escena independiente. La verdad es que aquí hay un fuerte énfasis en la escena independiente. Ahora, el concepto de institución yo diría que es un poco difuso. O sea, por ejemplo, la agrupación musical Anacruza fue un proyecto 100% independiente, pero de alguna manera, si uno lo va a ingresar como organizadora, a uno le va a quedar quizás la idea de que es una institución, lo que no quiere decir que es una institución que tenía una oficina, 3 secretarios, sino que era una institución, digamos, hecha por un grupo de personas que tenía una convicción de que querían llevar adelante un proyecto.
Y claro, la verdad es que en ese sentido yo diría que el concepto de institución es interesante de explorar, pero claro, aquí cuando figuran instituciones a veces son los que ofrecieron la sala para hacer el concierto, por ejemplo, pero en realidad los organizadores del evento propiamente tal fue un grupo musical independiente, un coro, hay una diversa gama de posibilidades. Y también aparecen algunas instituciones como, por así decirlo, más estables, si uno piensa en los conciertos que organizó el Instituto de Música de la Universidad Católica, etcétera, pero digamos que el énfasis estuvo en la escena más bien independiente. Ahora hay otra pregunta que esta sí creo que la podría responder cualquiera de ustedes, de Cristian Guerra, a quien también saludo. Qué bueno que esté por acá. Que pregunta qué pasa si se detectara algún error o imprecisión. Por ejemplo, dos personas que aparecen como si fueran una. La verdad es que, o sea, la respuesta rápida es que sí, ojalá me avisen a mí para que ese error se pueda corregir, pero quizás también alguien de ustedes quiera contar que pasamos bastante tiempo buscando personas repetidas, eventos repetidos. Sí. Constanza, después de ti, no te preocupes, dale no. Bueno, en realidad el mayor problema que tuvimos fue que como nuestras fuentes fueron siempre programas o documentos y la revista musical chilena, pasaba sobre todo en las crónicas como más cercanas a 1945 que habían nombres chilenizados o españolizados habían nombres con faltas de ortografía y la verdad es que fue como mucho tiempo de comparar y entre lo que sabíamos fue como verificar cada cosa con cosas oficiales, con cosas no oficiales, porque a veces hay compositores o intérpretes que no hay nada en ninguna parte, entonces tuvimos que en realidad ir caso por caso viendo qué hacer, porque a veces, no sé, por ejemplo, un compositor muy famoso estaba mal escrito y ahí sabíamos al tiro qué hacer. A veces pasaba que era una persona que nadie sabía quién era y también teníamos que encontrar una forma de arreglar eso, así que en el fondo fue un trabajo que se hizo viendo caso por caso. Sergio, ¿tú quieres complementar eso quizás? Sí, sí, muy, muy breve en relación a lo que comenta Constanza, en realidad, porque fue un trabajo bastante arduo el que realizamos, revisando y corrigiendo, porque en realidad nos enfrentamos muchísimas veces a, como dice Constanza, a errores de ortografía, errores de tipeo, dependiendo de la época de la que procedían los distintos programas, los distintos información a los que nosotros teníamos acceso. Y recuerdo puntualmente, por ejemplo, dos apellidos que se repetían muchísimo, escritos en forma distinta, Quesada y Mancilla. Y eran intérpretes que tenían una muy, muy activa participación en los conciertos. Entonces, pero fuimos confrontando finalmente la información que tuvimos y el otro gran detalle es que muchas veces nos enfrentamos a nombres de pila que solamente estaban indicados por su inicial. Entonces, en estricto rigor, uno no puede dar por hecho que se trata de la misma persona que está con su nombre completo y el apellido. Entonces, pero la verdad es que fue un trabajo bastante arduo que hicimos en ese sentido, fue prácticamente una etapa completa que dedicamos del proyecto a corroborar, a corregir y a confrontar nombres y fuentes. Así que la información que está ingresada en la base es la más acuciosamente posible. Eso obviamente no descarta que pueda haber alguna imprecisión, algún error, como plantea Cristian Guerra, y evidentemente estamos llanos a corregirlo y a modificarlo, porque afortunadamente siempre es editable la información que está considerada en la base. Solo eso. Aquí tenemos otra pregunta de la colega Liliana González. Hola Liliana, qué bueno tenerte aquí con nosotros, aunque sea virtualmente, sobre los alcances de la base de datos y si pensamos
ampliarla también pensando ya en material archivístico que tenga que ver con Chile, que esté en el extranjero. Por ejemplo, los archivos de Casa de las Américas en La Habana. Y la verdad, Liliana, es que sobre todo en el material de la agrupación musical Anacruza ya hay bastante material que tiene que ver con las redes internacionales de la vanguardia, sobre todo latinoamericana, que bueno, fueron muy fuertes en la década del 80, inicios del 90, y de eso nosotros al revés, digamos, sí tenemos también correspondencia, por ejemplo, de Fernando García cuando estaba en Cuba, las cartas que mandaba a Chile, que se las tenía que mandar a Coriún Aronian a Uruguay, Coriún las cambiaba de sobre y las mandaba a Chile porque no podía llegar a Chile una carta desde Cuba. Y así hay un montón de material que apunta a eso y que quedó donado en la Biblioteca Nacional. Para efectos de esta base de datos como herramienta, que sus centros son los conciertos y también y ahora lo vamos a ampliar a las biografías, pero no lo hemos querido ampliar a las cartas porque ahí hay una serie de temas autorales que son bastante complejos de resolver. No sé si algún día llegaremos a eso. Digamos que ahora se está privilegiando como el tomarle un pulso a la vida musical, pero en torno a eso, la verdad es que la herramienta, como tiene la ventaja de que uno ingresa datos, lo puede hacer desde cualquier parte, y la verdad es que sería genial tener también colaboraciones con colegas de otros países. O sea, así como ahora se llama Conciertos Doctos en Chile del 45 al 95, bueno, el nombre puede ir cambiando, hasta el Chile puede ir cambiando en la medida en que surjan colaboraciones, y la verdad es que así como Sergio, por ejemplo, trabajó gran parte del proyecto desde Chiloé, una isla en el sur de Chile, bastante lejos de Santiago, a unos 1500 kilómetros de Santiago, ¿no? Así de lejos, digamos, la verdad es que podría colaborar con esta base de datos también un colega que esté en otro país de América Latina y que quiera subir eventos de Argentina, de Cuba, etcétera. ¿Por qué no? Solo tendríamos que generar los recursos que permitieran que alguien tuviera el tiempo para hacerlo, digamos. Pero eso está todo abierto, efectivamente. Eso lo respondí yo. Luego Hernán Gabriel Vázquez, a quien también saludo, colega argentino, que preguntaba cuántas personas trabajaron y por cuánto tiempo. Bueno, el proyecto nació en noviembre del 2017, pero ya propiamente la base de datos empezamos a trabajar en algún momento a inicios del 2018, y aquí en realidad estamos todos los que fuimos. Habría que tomar Coleta, que hasta también estuvo trabajando en la sistematización de datos, y después hay dos colegas más que trabajaron en la parte de inventarización de archivos, pero la base de datos propiamente tal, en realidad el grupo aquí reunido fuimos nosotros más Gerardo Marcoleta, fuimos los que hicimos el trabajo. Pero insisto, la herramienta puede seguir creciendo en la medida en que puedan colaborar más personas con ella. Ahora, como hablé tanto, me perdí de si hubo alguna pregunta más. Yo no sé si alguno de los colegas quisiera agregar algo, comentar algo. ¿No? Entonces, yo creo que si ya no vamos recibiendo más preguntas, quizás ya podríamos ir lentamente cerrando la presentación. Entonces ahí sí que les puedo volver a preguntar si hay algo como que se nos olvidó decir a mis colegas que me acompañan, o algo que de todas maneras queríamos mencionar y se nos olvidó. ¿No? ¿Está todo dicho, parece? Quizá comentar, voy a robar las palabras a Juan Pablo acá, ¿sí? Que alguna vez lo conversamos y lo dijo Juan Pablo, es que desde el punto de vista ya del área digital, más bien y todo, tener el acceso a datos curados tan minuciosamente es algo terriblemente valioso.
incluso más que el Big Data, donde tú le pasas a una inteligencia artificial que haga la pega de un humano, pero nunca va a lograr tener ese grado de minuciosidad que han logrado ustedes. Entonces esa data curada es mucho más valiosa en ese sentido que el el haberlo tenido en Big Data. Y el otro, se habían bien otras maneras también de tener la información guardada. El cómo está estructurada la base de datos actualmente permite básicamente hacer unos cruces que serían imposibles de otra manera. Y creo que también es posible también explorar más adelante también posibilidades de cómo jugar con esa data, cómo hacer esos cruces. ¿Cachai? Que la herramienta que tenemos actualmente, que es la interfaz web, es súper buena, muy rápida y muy fácil de usar, pero también da pie poder hacer otro tipo de cruces más adelante eh, con otro tipo de herramientas también, que de hecho fue una de las primeras cosas que hablamos contigo, Daniela, cuando me hablaste de Tableau y de otras herramientas de cruce de datos que son súper pro y son súper también no tan complicadas de usar. Eso. Sí, la verdad eso se podría quizás agregar que efectivamente algo que al final, por una cosa de tiempo también no llegamos a hacer, era esta idea también de exportar los datos e ir jugando justamente con algún programa que nos permitiera quizás hacer nuevas preguntas, digamos, estadísticas, considerando la masa total de datos, que es algo que se puede hacer también a futuro, pero ahora seguimos todavía concentrados en nutrirla de más datos a la herramienta con este tema de las biografías. Antes de irles también dando la palabra, quizás los colegas quieren complementar algo. Hernán me ajusta la pregunta y me dice cuántas personas y tiempo para lograr la herramienta, la carga de datos, o qué tipo de herramienta. Y claro, la verdad, Hernán, es que esta herramienta se diseñó especialmente para las necesidades que tuvimos. Imagínate el lujo. O sea, es un software diseñado, digamos, como lo fuimos pensando y ajustando, pero ese proceso, como se diseñó, como digamos, a gusto del consumidor, demoró 3 años. Yo diría, en total, si redondeamos, un poquito más de 3 años en que se desarrolló y se subieron todos los datos hasta como está hoy en día. Y nuevamente, seguir subiendo datos es algo que se puede hacer sin ningún problema. Juan Pablo, ¿tú querías agregar algo a lo que dijo Johnny? Bueno, en realidad Johnny ya lo resumió, pero uno siempre tiene el concepto de que en Internet está todo. Bueno, gracias al trabajo de este tipo de proyectos, cada vez está más todo en Internet. Pues esta información no existía ni en Internet ni en ningún otro lado. Entonces, cada vez va siendo más completa esta nueva Alejandría que tenemos en términos digitales, gracias a este tipo de proyectos. Ahí Hernán comenta que en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega en Buenos Aires ellos trabajan con Collective Access. No sé si eso lo quieren recomendar. Tú o yo, Johnny, dale. Dale, no, Juan Pablo, no me tires la pelota. Ok. Bueno, las herramientas que usamos nosotros para hacer esto fueron todas herramientas de tipo open source. Y también el código, la idea es que se pueda replicar sin pagar licencias de uso. En el caso de Collective Access, no conozco la herramienta, pero es de Microsoft. Por lo tanto, hay que pagar una licencia. Entonces, estas son herramientas de uso libre y bastante conocidas de hace muchos años. Estamos hablando de MySQL, Python, en concreto Flask. Para el diseño de la interfaz utilizo Bootstrap. La gente que trabaja en el área sabe que estoy hablando de cortaplumas suiza que sirven para hacer todo y mucha gente las conoce. Así que buena suerte con Collective Access, deseo lo mejor con eso. No conozco el detalle, sí. Súper, bueno, ya con eso creo que respondimos todas las preguntas. No sé, Constanza, Sergio, ¿tienen una palabra final
para inspirar también a que los colegas colaboren con la herramienta para que sigamos nutriéndola de nuevos datos, tal como dije, le podemos cambiar el nombre a futuro, eso no es problema. Sí, efectivamente, Dani, yo creo que una gran ventaja que tiene la base es que no es finita, así como nosotros cariñosamente la llamamos nuestro baby data, ¿verdad? Invitamos a toda la comunidad, a la academia, a los investigadores que se quieran sumar, incorporando o haciéndonos llegar información para hacerla crecer, porque definitivamente es una herramienta muy útil para investigadores, para musicólogos en general. Y como digo, creo que la gran ventaja es esa, que permite seguir incrementando la información. Y junto con eso, bueno, agradecerte la posibilidad de haberme incorporado a este proyecto, porque de verdad fue una herramienta de aprendizaje para mí como investigador. Gracias, Sergio. Y Constanza, quizás quieras decir algo final. Yo en realidad quiero invitar a la gente cuando se pueda a visitar la Biblioteca Nacional para que puedan ver en primera persona todas las cosas que encontramos en el archivo de Anacruza. Está en el sitio de la base de datos toda la información que recolectamos de ahí para que la vean. Fue mucho tiempo de hacer esa recolección, así que mientras más gente la vea, mejor. Y también promocionar la parte 2 de este proyecto que esperamos tener pronto, que va a ser súper interesante también, las biografías de intérpretes, mujeres, bueno, y hombres también. Pero sí, que ojalá esta plataforma crezca lo más que se pueda, porque el trabajo que hicimos fue para eso, creo yo, para dar la invitación a más gente a que se una a poner esta información que, como ya dijeron, no está disponible en otras partes, y realmente fue información que sacamos de objetos, de programas, de papeles, y la pusimos en internet, así que ojalá que se aproveche harto eso. Eso. Gracias, Constanza. Yo quizás para cerrar quisiera comentar que, bueno, cuando partimos con este proyecto ni soñábamos que íbamos a tener esta pandemia, que íbamos a terminar haciendo un lanzamiento a través de la pantalla, todo eso era todavía impensable. Pero la verdad es que justamente esta idea de armar una base de datos que a su vez, por tener adjuntos a los eventos, los programas, funciona como archivo digital, la verdad es que nos viene muy bien en los tiempos que estamos viviendo. O sea, ahí yo, la verdad, si me hubieran preguntado hace 3 años, yo probablemente no le hubiera dicho a Liliana González, claro, colaboremos para subir datos desde allá, porque hubiera dicho, ¿y eso cómo se hace? Pero la verdad es que hoy en día es cosa que yo les dé el link, crean su contraseña y hasta alguien que uno le explique cómo hacerlo podría ir subiendo datos que se pueden ir editando y todo. Entonces, nos viene muy bien, la verdad, pensar en el preservar la memoria musical de nuestro país a través también de este tipo de herramientas que son accesibles desde cualquier parte de Chile, pero también desde el extranjero, y que de esa manera también de alguna manera ayudan a democratizar en el conocimiento, en el sentido de que alguien que no esté en la capital y que no tenga la posibilidad de ir a los archivos, igualmente puede acceder a todos estos materiales desde cualquier parte. Entonces, eso creo que también es algo que, como les digo, no estaba pensado quizás de esa manera desde un inicio, pero finalmente sí nos ayuda a pensar qué tipo de archivos o de herramientas nos van a servir para ampliar también la investigación musicológica sobre, en este caso, la música docta chilena del siglo XX y quizás hasta la actualidad. También se puede ampliar hacia atrás, ¿por qué no? Pero bueno, hay tanto por investigar. O sea, la verdad, uno no da abasto. Así que también, si nos escuchan también investigadores, investigadoras jóvenes, por favor, súmense, porque no damos abasto los poquitos que somos.
y necesitamos de todas maneras de refuerzos para ir ampliando el conocimiento que tenemos y que lo estemos haciendo de esta manera también tiene que ver con el trabajo de todo el equipo que me acompaña en esta transmisión, así que termino simplemente agradeciéndoles a todos. Creo que fue un trabajo súper lindo, súper entretenido y además que vemos que está siguiendo ya con este nuevo proyecto Fondart y esperamos que tengamos a futuro muchas otras posibilidades de seguir colaborando en diversos proyectos. Así que dicho eso, yo creo que ya nos podemos despedir, agradeciendo también quizás por último a la Universidad Alberto Hurtado nuevamente por albergar la herramienta, por ayudarnos a difundirla. Este video va a quedar online, así que si quieren compártanlo. Nosotros felices de que la herramienta se conozca, no por una cosa como de ego personal, sino porque pensamos que ojalá se ocupe y ayude a ampliar también la investigación y el conocimiento. Así que dicho eso, creo que podemos desearles a todos muy buenas tardes, que estén muy bien y ojalá que nos veamos, por lo menos el equipo aquí reunido presencialmente en no tanto tiempo más, pero igual fue un gusto compartir este lanzamiento. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao.